Bienvenidos a este video donde les voy a explicar cómo funcionan las vacunas de ARN. En los últimos días nos vimos bombardeados por este tipo de noticias. En estas noticias nos cuentan que han tenido resultados preliminares positivos con una vacuna de ARN. Ahora, ¿qué es una vacuna de ARN y cómo funciona? Para explicar eso, primero debemos hacer una revisión de qué es lo que pasa cuando el virus infecta el cuerpo humano, cómo responde el sistema inmune y qué tipos de vacunas existen. Así que primero conozcamos al virus que genera el COVID, SARS-CoV-2. El virus básicamente está conformado por el material genético, que en este caso es ARN. Este tiene toda la información para que el virus pueda generar nuevas copias. El ARN está rodeado por una envoltura de una membrana lipídica que tiene proteínas inmersas. Esta es la membrana lipídica que se rompe cuando nos lavamos las manos con jabón. Dentro de las proteínas que tiene el virus tenemos algunas. Por ejemplo, la glicoproteína S, que es la más notoria, y también tenemos la proteína M. Son justamente estas proteínas las que le permitirán al virus ingresar a la célula. Una vez que el virus entra por el aparato respiratorio y llega hasta los alvéolos, la partícula viral comienza a interactuar con las células hasta que se encuentra con el famoso receptor AC2. La unión de la proteína viral con el receptor que se encuentra en la célula forma una unión parecida al de una llave y un cerrojo. Y justamente es el paso que necesita para poder ingresar a la célula. Hay que resaltar que este receptor no solamente está en los pulmones, sino también en los enterocitos del intestino delgado, riñones, corazón y arterias. Una vez que el virus ingresa a la célula, libera su ARN y lo lleva directamente a las máquinas que producen proteínas, que son los ribosomas. Estos organelos, que se encuentran en mayor concentración en el retículo endoplasmático rugoso, son capaces de leer ese ARN y transformarlo en proteínas, las cuales serán llevadas a través de vesículas hasta la membrana de la célula que fue infectada. El virus puede realizar copias de su ARN y con todos estos elementos puede salir de la célula e ir a infectar más células. Y mientras todo esto pasa, ¿qué sucede con el sistema inmune? En el sistema inmune existen células llamadas linfocitos que son capaces de reconocer al patógeno. En este caso, la sustancia que es reconocida por el sistema inmune se le conoce como antígeno. Al reconocer un antígeno, se prende una señal de alarma que le dice al cuerpo que está infectado. Existen dos tipos de linfocitos. Los linfocitos B son los responsables de producir los anticuerpos, que son componentes que son secretados en la sangre y viajan hasta poder encontrar a este invasor. Una vez que se unen, los marcan para que estos sean degradados por los macrófagos, que son otras células del sistema inmune. También tenemos a los linfocitos T, los cuales se encargan de destruir a las células que se encuentran infectadas, porque recordemos que las células que están infectadas son como caballos de Troya que tienen el virus adentro. De esta manera vemos que en una infección hay una respuesta mediada por células específicas y también por anticuerpos. Cuando se da una primera infección, esta respuesta tarda algunos días. Sin embargo, una vez que ya se producen anticuerpos de memoria, una segunda reinfección genera que estos anticuerpos reconozcan el antígeno de una manera rápida y se elimine de una manera efectiva. Ahora, ¿cómo funciona una vacuna? En palabras súper sencillas, una vacuna consiste en inyectar el antígeno para poder despertar el sistema inmune y que se produzcan anticuerpos que puedan combatir la enfermedad, para que en una segunda reinfección la respuesta sea mucho más rápida y se pueda neutralizar a las células invasoras. En otras palabras, las vacunas simulan una infección para poder generar una respuesta inmune. Ahora te debes estar preguntando qué tipos de vacuna existen. Existen diferentes tipos de vacunas, como por ejemplo, vacunas de patógeno atenuado. En este tipo de vacuna se utiliza el microorganismo el cual se le retira la capacidad de ser patógeno. Por ejemplo, una bacteria que ya no tiene capacidad de producir toxinas. Sin embargo, puede reproducirse para poder generar una respuesta inmune. Ejemplos de este tipo de vacuna, la rubiola o la de la fiebre amarilla. Vacunas de patógeno inactivado. En este caso se utilizan microorganismos que están muertos o han sido inactivados mediante procesos físicos o químicos. Generalmente estas vacunas no son tan efectivas, por lo que se requieren varias dosis. Como ejemplos de estas tenemos la polio o la hepatitis A. Vacunas hechas con subunidades.
Algunas vacunas han optado por, en vez de utilizar el microorganismo completo, solamente una parte de este. Por ejemplo, se puede utilizar una proteína de la cápside de un virus, es decir, estas proteínas que están en la parte externa, que pueden ser reconocidas por el sistema inmune. Como ejemplo de estas tenemos la vacuna de la tosferina, HPV, hepatitis B y meningococo. Y por último, las vacunas de ADN y ARN, que son la razón de este video. En este caso me voy a centrar en las vacunas de ARN. Para esto vamos a ver este gráfico que parece ser complicado, pero les voy a explicar paso por paso. Resulta que podemos tomar un pequeño pedazo del genoma del virus, justamente este es el que va a generar o a producir las proteínas de la envoltura, e inyectarlo en el ser humano. Ahora, el ARN es bastante sensible, ya que cuando está fuera de la célula son bastante sensibles a la degradación. Sin embargo, algunas de estas hebras de ARN llegan a ingresar a la célula. Debido a que se espera inyectar la vacuna a nivel del brazo, las células a las que ingresa este ARN generalmente son los miocitos o las células musculares. Y aquí es donde ocurre la parte interesante. ¿Se acuerdan de estas estructuras que les mencioné que se llaman ribosomas y sirven para leer el ARN y transformarlo en proteínas? Es justo como funciona esta vacuna. En vez de que se lea el ARN del virus, nosotros vamos a hacer que se lea el ARN de la vacuna. Como este segmento de ARN va a producir una proteína igualita a la de la envoltura del virus, entonces vamos a tener que las células van a generar esta proteína en la superficie. En esta imagen tenemos en la izquierda células que no tienen la proteína, es decir, que no han sido infectadas ni por el virus ni han pasado por este proceso de vacunación, y en la derecha las que sí. El sistema inmune entonces comienza a reconocer estas células como si estuvieran infectadas y activa la alerta de intruso. Al activarse el sistema inmune, se da también la producción de anticuerpos y justo de los que queremos, anticuerpos de memoria. Espero que el video les haya sido útil. A continuación tengo un poco de bibliografía que utilicé para poder hacer este video.